nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, si no se puede, no se puede. Bueno, entonces lo apagas. Ahí está. Y yo quiero en esta oportunidad, hermano, entonces hablarle de un tema que el Señor estaba poniendo en mi corazón precisamente hoy en la mañana. Y es que nosotros hemos tenido que hacer una tarea muy grande y nos ha tocado que estar batallando. La vida del cristiano es una constante lucha, una constante batalla, pero en la medida en que nosotros nos vamos acercando al día en el cual el Señor ha de venir, porque yo sé que usted le espera, o no le espera usted al Señor, esperamos su venida, ¿verdad? Bueno, entonces hasta que ese día no venga, nosotros vamos a tener que seguir batallando. Usted no se puede cruzar de brazos, ¿verdad? Y decir, hermano, ya aquí la cosa se acabó. No, vamos a tener que llegar a este día. Pero en la medida en que nosotros nos vamos acercando a eso, vamos viendo cómo las cosas en las que antes batallábamos ya no batallamos, y que ciertamente son nuevas las luchas, son nuevos los retos, los desafíos son nuevos, y que Dios nos permite ver eso para que nosotros podamos ver también constantemente las victorias de Dios y su mano poderosa obrando por nosotros, amén. Entonces analizaba algunas cosas. Ayer veníamos con la familia y platicaba yo con mis hijos, y entonces pensábamos en algunas cosas. Mis hijos siempre me dicen, papá, cuando hacemos un viaje, ¿verdad? Contanos historias de tu niñez. Y ellos me dicen, porque tú naciste en la iglesia, tú creciste en la iglesia, y yo ahí mire, yo le digo a mis hijos que yo hacía averías, pero con los mismos muchachitos de la iglesia, ¿verdad? Yo ahí y le cuento a ellos nombres, y los tengo aquí presentes, de mis amigos, lógicamente yo ya grandes, ¿verdad? Pero las cosas que Dios me permitió vivir, y las cosas que hasta este tiempo nosotros hemos alcanzado. Como usted sabe, mi papá fue un pastor de una iglesia acá que el Señor le permitió ministrar en su tiempo. El Señor lo hizo conocer, pero siempre que él hablaba con respecto al venir a esta tierra, y él se refería al área donde nosotros hoy estamos, que es Canadá. Un área donde era necesario que alguien viniera a meter el primer piochazo. Yo no sé si usted sabe qué es una piocha. ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe qué es una piocha? ¿Cómo se dice piocha? ¿Cómo se diría piocha? Piocha es como una hacha, solo que del otro lado tiene una punta. O ¿cómo diríamos una piocha? Para que los muchachos entendieran. Bueno, usted que tiene Google ahí, hágame favor, pues, porque mi inglés no es tan bueno, pero no. Pero bueno, entonces el piochazo se mete para que entonces, bueno, un ice pick, bueno, para quebrar el hielo, ¿verdad? Y entonces era necesario, y esta tierra acá ha sido tan bendecida porque ha sido necesario que mucha gente, muchos ministros vengan para que hagan esa tarea. Pero el hecho de que se empiece a hacer un trabajo no quiere decir que ya terminó, ¿verdad? Pickaxe, ¿ya ves? Entonces tiene que ver con el hacha. Entonces no estaba mal yo, que tiene que ver con el hacha. Entonces, lo cierto es de que se ha venido a meter piochazos, se han venido a dar piochazos sobre una tierra, hermano, como lo que es el área de Canadá. Y a usted posiblemente le tocó también que dar su piochazo. Todos hemos venido a dar un piochazo. La situación con esta es que nunca vamos a dejar de nosotros seguir trabajando, porque hay un trabajo que hacer, hay una tarea que hacer. Entonces yo consciente de todo eso, también cuando el Señor me llamó para poder estar ministrando, hermano, y me llamó al pastorado, el Señor me dio muchas cosas. Yo cuando cuento mi testimonio a la gente, yo lo tengo tan presente. Bueno, eso pasó hace 10 años, un poquito más de 10 años, y tengo tan presente las cosas que a mí me sucedieron y lo que Dios me daba con respecto a esto. Pero algo tan importante fue
que el Señor me estaba llamando para continuar un trabajo que se había hecho, que ya se había empezado. Y nosotros sabemos que nuestros hijos van a terminar haciendo un trabajo, y de eso hemos hablado, del reemplazo, del relevo, que ellos vienen a hacer de un trabajo que usted ya hizo. Entonces, en mi caso particular, mi padre vino a trabajar una tierra, que vino a hacer un trabajo, una labor de parte de Dios acá. Y entonces mi trabajo y el continuar ese trabajo de mi papá pues implica muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, Dios a él lo llamó en su bendita misericordia para la gente de ese tiempo y para ese tiempo. Y el Señor ahora a nosotros nos levanta para este nuevo tiempo. Entonces hay cosas que usted también ha tenido que venir a hacer. Los que hemos venido acá, pues aquí todos somos inmigrantes, ¿verdad? Hemos venido a esta tierra buscando algo mejor, para un mejor bienestar, y de alguna manera no solamente el bienestar para usted, sino que el bienestar para el resto de su familia. Eso es lo que yo pienso que usted vino a hacer acá, porque no vinimos para pasar el tiempo, vinimos para no solamente buscar la presencia de Dios, buscar de Dios, sino también que nuestra familia pudiera tener un mejor bienestar. Entonces hubo alguien que antes de usted ya había venido a dar el primer piochazo para que usted pudiera venir y que pudiera usted tener todo a la mano, para que entonces usted pudiera, para que no se le hiciera tan difícil. Bueno, entonces fíjese que yo encontraba un pasaje en la Biblia del cual yo le quiero leer hoy, y usted que trajo su Biblia me acompaña. Yo tengo acá la nueva versión internacional. En Jeremías capítulo 4 y versículo 3. Jeremías 4:3. Si usted lo tiene, me dice amén, para que yo sepa que usted ya lo tiene y que juntos lo podamos leer, ¿verdad? Entonces, Jeremías 4:3, nueva versión internacional, yo le voy a leer acá. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Mire lo que el Señor les dijo: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Y ahí le sigue dando una profecía el Señor a Israel, pero a mí me llamó la atención esta parte de acá, porque habla acerca del abrir surcos, habla acerca de el labrar, habla acerca de el sembrar. Pero cuando se habla de la siembra, se habla que no se debía sembrar entre espinos. Entonces el Señor le dice aquí a los habitantes de Judá y a los habitantes de Israel: abran surcos. ¿Sabe usted lo que es un surco? La mayoría aquí sabemos lo que es un surco, ¿verdad? Y entonces el surco lógicamente debe de ser sobre la tierra. Y se usa el surco para sembrar. Es el proceso del que siembra, del agricultor. Pero a Israel le estaban hablando acá y le estaban diciendo: ustedes lo que necesitan hacer es buscar tierra, y busquen tierra para que puedan ustedes hacer surcos. Van a hacer surcos, porque el Señor vendrá, y cuando el Señor venga, entonces lo que Él va a hacer es que va a traer de su lluvia fresca y va a llover sobre la tierra sobre la que ustedes ya araron, sobre la que ustedes ya hicieron surcos. Entonces cuando yo veía esto del surco, de abrir surcos, porque a usted y a mí nos toca que seguir abriendo surcos, hermano, yo veía que para poder abrir surcos se necesitan de algunos elementos. Y usted que sabe un poco de agricultura, ¿qué me puede decir que se usa para abrir surcos? ¿Cuáles serían esos elementos que necesitaríamos para abrir surcos? Un arado, el yugo, ¿qué más? Los bueyes, ¿qué más? Sí, no, claro, pero no, tractor, claro, en el tiempo de Israel no habían tractores. Pero cuando nosotros vemos los elementos se necesitaba, mire, lo más importante era que usted necesitaba buey, se necesitaba un buey y se necesitaba un arado, ¿verdad?
Y entonces cuando yo empiezo a ver las cosas estas, yo digo, bueno, el Señor, porque la palabra del Señor, mire lo que las profecías que fueron para el tiempo de Israel, y dice en Primera de Corintios capítulo 10 que lo que a ellos le pasó o lo que a ellos le sucedió es para nosotros y quedó escrito para que usted y yo no cometamos los errores que ellos cometieron. Bueno, pero entonces a ellos les dijeron que abrieran surco y entonces a usted le toca que abrir surco. Yo no sé cómo va su surco. La Biblia habla con respecto a cómo debe de ir su surco y qué pasa con aquel que se pone en el arado. Dice la Biblia, y ve atrás. Entonces lo que pasa es que su surco va torcido. Entonces por eso le digo, yo no sé cómo estará cómo va su surco, pero yo lo que le quiero hablar ahora en esta tarde con la ayuda del Señor es acerca de los elementos que yo voy a necesitar para poder hacer mi surco, para poder labrar. Ya dieron el primer hachazo, ya se dio, ya el Señor nos entregó la tierra. Pero recuerde que aquí a Israel le dijeron que no, a Judá y a Jerusalén le dijeron que no podían ellos sembrar si primeramente no habrían surcos. ¿Quién sale a sembrar si no hace surco? Yo pregunto, ¿quién saldría a sembrar? ¿Usted saldría a sembrar sin hacer surco primero? Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que él no abrió surco. El buen sembrador, el sembrador salió a sembrar y él tiraba. Lógico que en la tirada de la semilla, alguna dice, una cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales y sucesivamente. Pero la cosa es que hablando del buen sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, Él viene a sembrar y Él sabe que esa semilla que Él está sembrando, esa va a tener que dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque es la buena semilla. El problema ahí que habla del sembrador no fue la forma como él sembró, sino los terrenos en los que él sembró, sobre los que cayó la semilla. Entonces yo entiendo por medio de la palabra que para que nosotros podamos ver una buena cosecha, para que nosotros podamos ver un buen fruto de lo que sembramos, es necesario que la tierra primero se trabaje, que se hagan surcos para que entonces nosotros podamos ver el trabajo y ver cómo la semilla que cae ahí se logre y entonces dé su fruto. Hablando entonces de esto, yo veía acá, el tema que le titulé fue abriendo surcos, pero veía en la Biblia en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9, versículo 9, dice, en la ley de Moisés, pues en la ley de Moisés está escrito, oiga lo que decía en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y la pregunta, eso decía Pablo, la pregunta, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Por qué es importante entonces el cuidado del buey? Y cuando nosotros hablamos de los bueyes, entonces nosotros hablamos y lo hemos relacionado con los ministros. Porque son necesarios los bueyes, porque acuérdese que usted lo que va a necesitar, a Judá y a Jerusalén le dijeron abran surcos. Bueno, entonces si yo tengo que abrir un surco, yo voy a tener que apoyarme o emplear estos elementos para que yo pueda tener mi surco. Entonces aquí está hablando acerca del buey, el buey que trilla. El buey que me va a servir a mí, porque al final el buey, ahí hermano Marco hablaba acerca del yugo. Lógicamente que para que haya una yunta o se tenga que usar un yugo se necesitan de dos, y había una regla con respecto a eso. Pero un buey podía entonces arar, podía entonces ayudarme a no tener que usar mucha fuerza física yo. Porque imagínese,
Y yo no sé si usted alguna vez aró sin necesidad de bestia. Nosotros teníamos en la finca un arado que no tenía, que no usaba bestia, sino que lo teníamos, a uno lo jalábamos, otro lo empujábamos. Pero eso era difícil hacerlo. Y entonces nos ponían a nosotros a hacer ese trabajo. Claro que nuestros tíos ya después de que el terreno estaba suave, pero imagínense empezar a arar así manualmente sin tener la ayuda de la bestia, una tierra que no ha sido trabajada. Va a ser duro, es un trabajo duro. Entonces yo tengo que emplear los elementos, y aquí el Señor les habla con respecto a los ministros, los bueyes. Entonces a las alturas que nosotros vamos, lógicamente que usted va a tener que continuar con su surco. Por eso le decía, todo el caminar en nuestro caminar en el Evangelio, yo no sé cómo ha estado su surco. Tal vez hubieron momentos en los que usted volteó a ver atrás y entonces le salió así. Y si usted se parara en este momento para ver qué tan recto va su surco, yo no sé quiénes de nosotros podríamos verle el final, porque algunos agarramos así, mire. Y entonces es tremendo y es importante que nosotros prestemos atención a la palabra y que empleemos las herramientas que Dios dejó para que nosotros podamos hacer un mejor trabajo. Entonces el trabajo del campo, el trabajo de la tierra, del agricultor, él tenía que emplear la ayuda del buey, de los ministros. La iglesia ahora, que va a tener que estar abriendo surcos y que va a tener que seguir trabajando la tierra, necesita de la ayuda del ministro. Pero recuérdese que la tierra somos nosotros. Usted es una buena tierra, hay buena tierra a la cual hay que seguir trabajando. Entonces cuando nosotros nos hablamos con respecto al trabajo de la tierra, estamos refiriéndonos a nuestra vida, estamos refiriéndonos a nosotros mismos. Cuando usted tenga que arar, cuando usted tenga que trabajar en su vida o hacer algo para agradar a Dios, va a tener que utilizar la ayuda de los elementos, la ayuda de las herramientas que Dios dejó para que su vida pueda llegar a alcanzar la medida que el Señor dio, la del varón perfecto. Entonces yo necesito emplear del ministro, y dice en 1 Corintios 9:9 que ¿acaso Dios no se preocupa de los bueyes? Sí se preocupa de los bueyes. Y esa fue la pregunta que hizo, porque cuando usted ve el versículo 10 dice, ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Entonces cuando habla de los bueyes se está refiriendo a nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que Pablo dio a entenderle a aquella gente que le estaba predicando. Entonces yo necesito asegurarme que tenga las herramientas para que yo pueda labrar bien la tierra, mi tierra, para que yo pueda trabajar mi tierra. Entonces el ministro, los ministros, los 5 ministerios que el Señor estableció en Efesios capítulo 4 versículo 11, de lo cual hemos hablado, son importantes, y la iglesia hoy en día necesita prestar atención a lo que el ministro habla, lo que se dice por parte de ellos. No podemos menospreciar. Yo no puedo menospreciar, pero nos van a ayudar a nosotros a hacer un trabajo mejor, nos van a ayudar a nosotros a que podamos formar nuestra vida, que podamos nosotros al final terminar nuestra tarea o terminar el surco que hemos empezado y que lo podamos terminar bien. Entonces el buey es muy importante. Es necesario que nosotros, hermano, en este tiempo oigamos, que nosotros seamos ministrados por los 5 ministerios. Y entonces el problema que yo veo hoy de la iglesia moderna, de la iglesia de este tiempo, es que rechazan a los ministerios.
Hay gente que ya no cree en los apóstoles, y entonces aquel debate de que si los apóstoles, que el último apóstol fue Pablo, que el último, y entonces se crea una gran discusión de esto. No se dan cuenta que son importantes para que yo pueda terminar mi surco, son importantes para que cuando yo termine, hermano, de labrar, para cuando yo termine mi tierra sea bien labrada, yo pueda pararme y ver y poder verle el final al surco. Pero rechazamos entonces a los apóstoles, rechazamos entonces a los profetas, se rechaza, y así hay mucha gente selectiva hoy. Y la Biblia dice que fueron 5 los que él estableció. Yo no puedo creer solo en uno, yo tengo que creer en los 5. Eso fue lo que el Señor dejó. Y lo dejó para la preparación de la iglesia, de la novia. Para eso fue, de los santos. ¿Por qué? Porque él sabía que al final hay un trabajo que hacer y que usted iba a necesitar de eso. Nosotros todos necesitamos de eso. Todos necesitamos de la administración de los 5 ministerios. Entonces la iglesia no se puede quedar sin eso, amado hermano. No nos podemos quedar sin la administración de los 5 ministerios. Por eso que a mí, cuando me hablan con respecto a alguna persona, yo tengo que preguntar, bueno, primero, ¿será que tiene pastor? Primero, lo que hay que preguntar es ¿de dónde viene? ¿Qué creen, pues? Porque hay gente que cree que está haciendo bien, hermano, y que está, yo podría ponerlo de esta manera, como agricultores que está labrando bien su tierra y lo están haciendo, hermano, forzadamente. Yo le voy a poner un pasaje, hermano, y se lo voy a decir de una vez. Está en Primera de Samuel, que me llamó mucho la atención con respecto al pueblo de Dios. Sabe que había pasado algo. Dice que en aquel tiempo, ya cuando Saúl estaba en sus últimos días, Saúl en sus últimas batallas, se había quedado solo con su hijo Jonatán. Y dice que en ese tiempo no habían herreros en Israel. Entonces, ¿sabe qué tenían que hacer los agricultores para poder afilar sus arados, las aspas de sus arados? Tenían que descender a los filisteos. Qué terrible es ahora que en la iglesia no hayan herreros, que dentro del pueblo de Dios no hayan herreros. Entonces, ¿sabe qué hacían los filisteos? No les hacían el trabajo, por miedo a que ellos fabricaran lanzas y espadas y después entonces con esas los mataran a ellos mismos. Y el filisteo no era tonto. Entonces, ¿qué pasa ahora con la iglesia? Que cuando empezamos a rechazar, estamos rechazando los herreros, estamos rechazando los bueyes que Dios dejó para que nos sirvan a nosotros en el trabajo que debemos de hacer. Y eso le faltó, eso le hizo falta al pueblo de Dios en el tiempo de Saúl. Imagínense que no habían herreros. ¿Cómo afilaban sus espadas? ¿Cómo afilaban sus lanzas? ¿Cómo afilaban sus arados? Si no habían herreros. Entonces la iglesia hoy en día tiene que tener ese cuidado, hermano. Y usted y yo no nos podemos dar el lujo de estar rechazando los ministros que Dios estableció para la edificación nuestra. Y le voy a mostrar ese pasaje, porque es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos eso. La iglesia no se puede quedar sin herreros. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 13, 19. Porque dice, pues los filisteos decían, oiga lo que decían los filisteos: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por la reja de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas.
Y sucedió que en el día de la batalla, oiga bien, en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna gente que estaba con Saúl. ¿Por qué? Porque no habían guerreros. No había quien les afilara las aspas de su arado. No había quien les afilara sus espadas, sus lanzas. No había quien les afilara sus herramientas para trabajar. El filisteo no lo iba a hacer. Ellos querían descender a los filisteos, pero el filisteo se decía: ¿cómo le vamos a afilar a estos sus espadas? Es tremendo entonces, hermano, que la iglesia hoy sabe que necesita hacer una tarea, que estamos aquí para hacer una tarea. Usted y yo necesitamos labrar la tierra que Dios nos entregó. Labrar la tierra, empezando por nosotros. Pero hay una tierra que necesitamos que labrar. Hay vidas las cuales el Señor necesita trabajar, pero a usted y yo el Señor le está dando una herramienta. El Señor nos está dando las herramientas para que el trabajo sea fácil. Pero la iglesia hoy se está dando el lujo de rechazar eso. Entonces, ¿sabe cuál es el peligro que yo encontraba en Primera de Samuel? Que al quedarse sin guerreros van a perder la batalla. Cuando se queden sin guerreros se pierde la batalla. ¿De qué le sirve tener una espada si no está afilada? ¿De qué le sirve tener un arado si las aspas no están afiladas? El trabajo se va a hacer más duro. Y el filisteo sabe que usted necesita tener bien afiladas sus aspas, que usted necesita tener bien afilada su espada. Él lo sabe. Pero entonces el Señor a la iglesia le dejó herreros. El Señor a la iglesia le dejó bueyes para que pudieran trabajar. Eso es entre los elementos. Mire, ya hablamos del buey, de los yugos, ahora del herrero, porque son importantes para hacer mi tarea. Pero rechacemos todas esas cosas y entonces la batalla se pierde. El único que tenía espada era Saúl y Jonatán. Espada y lanza, dice. Contra un ejército filisteo que los había rodeado. Habían empleado los filisteos 3 campamentos y tenían a Israel en medio. Pocos hombres eran los que ya estaban con Saúl, pero sus espadas no estaban afiladas. Entonces es importante, hermano, que nosotros recapacitemos en esas cosas. Hay gente hoy en día que a causa de haber rechazado la administración de los 5 ministerios, en su terreno han crecido espinos. Y por eso, volviendo al pasaje que le leí al principio, le dijo el Señor en Jeremías capítulo 4 a Israel, le dijeron que él necesitaba abrir surcos, pero que también no podían sembrar donde habían espinos. Cuando una tierra se deja de labrar, entonces empieza a crecer la maleza, entonces empieza a crecer los espinos. Entonces la tierra constantemente debe de estar siendo labrada. ¿Sabe qué era tan interesante? Que el Señor les habló al pueblo de Israel con respecto al tiempo que debían labrar la tierra, sembrar la tierra. Les digo que 7 años, que al 7.º año ellos tenían que darle 2 años de descanso a la tierra. Pero no les dijo que la dejaran de arar. Árenla, que la tenían que trabajar, pero que no la sembraran. Que no la sembraran, porque entonces la tierra iba a recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la tierra se iba a fortalecer nuevamente, pero que no la sembraran. Pero hay que arar. Usted necesita arar, yo necesito arar, yo necesito ver cómo va mi surco, yo necesito trabajar en mi surco, en mi vida. Entonces, cuando yo veo la necesidad en este tiempo de utilizar ese tipo de herramientas para poder abrir surcos, para poder seguir trabajando en los surcos, yo veo la importancia entonces de los ministerios. Dice amén.
Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Una vez más hablando con respecto al buey, pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. Entonces hablamos de los 5 ministerios, son importantes. ¿Cuántos creen que son importantes los 5 ministerios? Todos, no solo uno, no solo 2, 3, todos son importantes. Dice Isaías 24, 28. Biblia, traducción, lenguaje actual. ¿Lo tiene? Cuando el campesino va a sembrar, Isaías 28, 24. Cuando el campesino va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando, abriendo surcos y rastrillando el terreno. O sea, dando a entender que el campesino no todo el tiempo va a estar arando, sino que llega el tiempo en el cual entonces, ya después de que hizo lo que el trabajo de la tierra, de haber arado, de haber trillado, entonces ahora viene y se dedica a sembrar, se dedica a ver, hay otras tareas que hacer en el campo. Entonces hay tiempo para arar. Hay tiempo para arar, hay tiempo para que usted haga su surco, hay tiempo para que usted lo trabaje. Pero el tiempo es importante para nosotros. Debemos de saber cuándo lo necesitamos hacer. Y por eso me llama mucho la atención que cuando el Señor hablaba con respecto a las tribus de Israel, tenía él la tribu de Isaacar que eran expertos, pero oiga bien, dice que habían dentro de la tribu de Isaacar 200 hombres expertos. O sea que no toda la tribu eran 200 nada más. Eso que me da a entender a mí entonces que yo necesito reconocer el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo en el que yo debo de arar? ¿Cuándo es el tiempo en el que yo debo de parar? ¿Cuándo es el tiempo en el que entonces yo tengo que venir a sembrar? Pero yo debo de, si yo todavía no he aprendido a reconocer el tiempo en el cual yo tengo que arar y en el cual tengo que sembrar, entonces yo tengo que acudir. Dice que era costumbre de los reyes de Israel buscar a los de la tribu de Isaacar, a los 200, para que entonces le ayudaran a discernir el tiempo de la batalla. Vea esto entonces, ya le hablé entonces acerca de los herreros, ya le hablé entonces acerca del buey, relacionado siempre con los ministros. Pero ahora yo necesito de los expertos. Yo necesito acudir, y en la tribu de Isaacar había, no toda era experta, sino que acudían a los 200 que tenían, y ellos, hermano, tenían un discernimiento de las cosas que se tenían que hacer. Porque el campesino no se pasa todo el tiempo arando ni trillando. El campesino sabe. Los que hemos venido de campo sabemos, hermano, que hay tiempo, hay épocas en las que se tiene que trabajar la tierra. Hay tiempo para todo, pero es necesario que se sepa discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, si usted ha aprendido a discernir el tiempo, usted sabrá cuál es el tiempo que está viviendo. Algunos están en el tiempo en el que deben de empezar a abrir su surco. Otros están en el tiempo en el que deben de sembrar. Otros ya están esperando su cosecha. Pero cada uno según el tiempo que Dios le da. Pero hay gente que todavía no ha aprendido a discernir el tiempo. Entonces es necesario que acudan a los que sí son expertos, a los que saben cuándo deben de hacerlo.
Cuando alguien, hermano, hablando en lo secular, no sabe, hablando del agricultor, no sabe en los tiempos, acuden a gente que sí conoce, e incluso que inspeccionan la tierra, cuál es el grano, qué es lo que van a sembrar, todo para que le vaya bien en la cosecha. No se siembra a lo loco. Es muy importante entonces reconocer que en este tiempo en el que estamos necesitamos la ayuda de los bueyes, ministros. Necesitamos ayuda de los herreros, ministros. Necesitamos entonces ayuda de los expertos a discernir tiempos, si es que todavía no tenemos ese discernimiento, para que entonces nos ayuden a discernir a nosotros cuándo es el tiempo de parar de sembrar o de arar, y cuándo es el tiempo para sembrar y cuándo es el tiempo para cosechar. Vea las figuras. Por eso le sigo recalcando, no podemos menospreciar. Las iglesias hoy se meten en grandes debates con que los apóstoles, no existen los apóstoles. Pero hermano, ¿en qué cabeza cabe que no? Nosotros por medio de la palabra sabemos que sí existen los apóstoles y que nos han ayudado y que nos ministran a nosotros. Para empezar, tenemos nuestra cobertura apostólica, la cual bendecimos en el nombre del Señor y que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Yo no puedo decir que no creo. Entonces, si alguien está menospreciando eso, va a correr graves peligros. Entonces usted sabe que le toca que arar. Le voy a entonces a dar otro ejemplo de cuando se menosprecian los ministerios. El pueblo de Israel había sido guiado por Dios por medio del profeta Samuel. Y entonces de repente el pueblo despreció al Señor, ya no querían tener a Samuel para que los guiara. Ellos querían un rey. Ellos querían un rey. Y entonces el Señor les envía una palabra por medio del profeta Samuel. Y les dice, muy bien, yo se lo estoy parafraseando, le voy a dar el versículo. Ustedes quieren rey, les vamos a dar rey. Pero algunos de ustedes van a ser capitanes con ese rey. Pero a otros los van a obligar a arar. O sea que me despreciaron a mí, dándoles a entender al Señor, conmigo ustedes no tienen que estar arando si yo soy el que les estoy dando todo. Pero me desprecian a mí, están despreciando lo que yo les estoy dando. Entonces, ¿saben qué? Les va a tocar que arar a ustedes. Y no era cosa fácil, porque la sentencia no era, cuando usted ve la Biblia titulada, las Biblias tituladas, dice era sentencia sobre el pueblo de Israel. Primera de Samuel capítulo 8. Si tiene su Biblia, Primera de Samuel capítulo 8, versículo 12. ¿Alguien tiene la Biblia titulada? Ocho 12. Israel pide rey. El 1 dice: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre de su segundo Abías. Pero sus hijos anduvieron por los caminos de él. No anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Y empieza a hablar de ello. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no han andado en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. ¿Sabe qué había pasado ahí? Menospreciaron al ministro que Dios les había puesto. Bueno, sigamos leyendo.
Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. ¿Está conmigo? Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a servicio en sus carros y entre sus gentes de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas. Y empieza a decirle la sentencia. Pero yo me quiero quedar en el 12. Porque miren la advertencia, aquí era, y le dijo: y les vas a advertir solemnemente. Esto va a pasar, que por cuanto me desecharon a mí, te desecharon a ti, entonces yo les voy a poner un rey. Pero ese rey los va a poner a labrar, los va a poner a arar, pero no para que ellos reciban cosecha, sino que para que labren la tierra y la cosecha de él. En otras palabras, iban a arar, pero para otros. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué pasa cuando el pueblo desecha al ministro o desecha a los ministros? Labran, pero no para ellos. Nunca ven cosecha. Nunca ven cosecha, porque terminan labrando para otros. Eso fue la sentencia que el Señor les puso al pueblo de Israel. Desprécienme a mí, desprecien a los ministros que yo les doy. Y entonces, claro, va a venir otro sobre ustedes, va a venir otro ministro. Entonces no quieren al que yo les puse, vayan a buscar otro. Y así hay mucha gente hoy: no, hermano, no están contentos aquí porque cualquier excusa, y se van a buscar otro ministro. Entonces el Señor le dice: ok, me rechazaste el ministro que yo te puse, está bien, allá vas a ir y vas a arar. Señor, pero también ahí arabas. Sí, pero cuando yo te puse el ministro que yo quería, tú arabas y tú cosechabas lo que arabas. Pero ahora vas a seguir arando, pero ya no va a ser para ti, ahora va a ser para otro. Porque desecharon la administración de los ministerios. Vea los peligros entonces. Cuando se rechaza, si yo sé que yo tengo que arar, si yo sé que tengo que trabajar la tierra, yo sé que hay un trabajo que necesito hacer en mi vida primero y luego trabajar en otras áreas. Pero yo quiero ver cosecha. ¿O no quiere ver usted el fruto de su cosecha? Claro, usted trabajó, hermano, usted está trabajando, Dios le está dando a usted las herramientas, Dios le está dando a usted los elementos para que usted lo pueda hacer. Pero no se atreva a despreciar, porque el día que nosotros despreciemos al ministro que Dios nos puso enfrente, ese día vamos a tener que seguir labrando, pero ya no vamos a ver fruto. Y eso pasó entonces con el pueblo de Israel. Esa fue la sentencia. Les vas a advertir solemnemente. Mira, hermano, yo digo, este profeta Samuel, tener que hablarle a un pueblo sobre el cual el Señor había derramado, hermano, pero de sus bendiciones, tener que decirles: ahora esto es lo que el Señor dice.
Pero a Samuel le había dolido en su corazón que lo habían despreciado a él. Ya estás viejo, le dijeron. En otras palabras, ya no sirves para nada. Ahora lo que queremos es un rey. Entonces el Señor le dijo: óyelos, Samuel, óyelos. Óyelos. Y por eso yo siempre, hermano, mire, cuando a mí me dicen: hermano, me voy, yo digo: bueno, porque Dios me habló. Digo yo: bueno, si de plano, ¿verdad? Dios le habló que se fuera. Está bien, le va bien. Vaya a arar a otro lado, pues. Pero si Dios no fue el que te dijo, nunca vas a ver fruto, nunca vas a prosperar. Perdóneme que se lo diga, pero así le dijo el Señor que le dijera a Samuel, que Samuel le dijera al pueblo, perdón. Hay gente que no prospera ni en lo material ni en lo espiritual, a causa de que aran y se cansan arando, pero terreno ajeno. Ese es como aquel que construye su casa en la casa en el terreno de los suegros. Yo conocí casos, hermano, en mi familia. Ay, hermano, ¿qué se puede llevar? No se va a llevar nada. Nunca va a disfrutar. Siempre va a terminar. Se enoja el suegro, lo saca. Lo va a sacar. Se va a quedar sin nada. Entonces, no menospreciemos la administración de los 5 ministerios. No menosprecie al ministro que Dios le dio. Y no lo digo por mí, yo lo digo porque la Biblia lo dice. Porque al final Dios me dio este lugar y Dios me está dando, y Dios va a seguir trayendo los que han de ser de esta casa. Porque Dios no levanta un pastor si no hay ovejas. Pero no menospreciemos la administración de los ministerios. Porque cuando se menosprecia eso, entonces vienen las consecuencias, hermano, como la que le pasó al pueblo de Israel. Algunos serán generales y capitanes del ejército, pero otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Que les voy a poner, no de ellos, del rey. Entonces hay peligro. Amós capítulo 6 y versículo 12. Aleluya. Amós 6, 12. La Biblia, traducción lenguaje actual. Hay 2 cosas imposibles de hacer. 6:12. Correr a caballo entre las piedras y arar en el mar. Pero ustedes hicieron lo que parecía imposible. Convirtieron la justicia en muerte y en tristeza la alegría de un pueblo. Hay cosas imposibles de hacer. Una es arar en el mar. ¿Qué dice la suya? Imagínense, hermano. ¿Sabe? Entonces, dando a entender que el arar en el mar es como cambiar la alegría en tristeza.
Hay gente que debería estar alegre, pero está triste, porque hay cosas que son imposibles de hacer, pero el pueblo de Dios lo hizo. Imagínense, hermano. Y les dijo: ustedes, el pueblo, ahí estaba hablando, hermano, la profecía, porque el Señor se había molestado con ellos. Araron en el mar. Es como arar en el mar. ¿Cuánta gente hoy se ha estado dando cuenta que lo que ha hecho estaba arando en el mar? ¿Usted ha oído ese dicho? ¿Cuándo nosotros nos referimos a decir araron en el mar? Aró en el mar. ¿Cuándo se le dice a alguien que aró en el mar? Según nuestro vocabulario, ¿cuándo se le dice a alguien que aró en el mar? Cuando todo lo que hizo, no hay nada. Volteó a ver, quedó nada. Entonces, él dijo eso: haré en el mar. Pero mire lo tremendo, porque hoy la iglesia, así como el pueblo de Israel, hay gente que ha estado arando en el mar. Y a usted y a mí no nos mandaron a arar en el mar. A nosotros nos mandaron a arar en tierra firme. Y para eso nos está dando las herramientas. Entonces usted se da cuenta que hay gente que se ha entristecido, que se ha frustrado. ¿Por qué? Porque han trabajado, porque han hecho todo esto, pero araron en el mar. ¿De qué les sirvió tanto trabajo si al final no quedó nada? Pero el que utiliza las herramientas, el que aprovecha lo que Dios le está dando, el que acoge, hermano, la ayuda de los ministros para poder hacer su tarea, lo que le dije ya de los bueyes, de los herreros, de los que son expertos en discernir. Cuando aprovechamos todo eso, entonces vamos a arar, y al final de su surco, al final cuando usted termine su surco, usted va a voltear a ver y usted va a poder ver el trabajo que hizo. Y hay satisfacción en eso, hermano. El agricultor se siente satisfecho después de haber trabajado un día entero bajo el sol, de ver el trabajo que hizo. Pero ¿qué de aquellos que estuvieron arando en el mar? ¿De qué les sirvió entonces tanto esfuerzo, tanto trabajo, si al final no quedó nada? Lucas capítulo 9, versículo 62, la traducción lenguaje actual dice: Jesús les dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. ¿Qué hace el mal campesino? Que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Bueno, aquí hay dos problemas. Este pasaje acá de Lucas 9, el Señor les habla y les dice: no se puede pertenecer al reino de Dios si haces lo que hace un mal campesino. Voltear a ver. Y el pasaje anterior que le di, de Amós 6, tampoco se puede arar en el mar. Pero el mal campesino es aquel que entonces dice que cuando se pone en el arado empieza a ver para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que su surco sale torcido. ¿Y qué satisfacción puede haber en eso? ¿Qué satisfacción puede haber en tener un surco torcido? Pero para eso, hermano, Dios nos ha dado las herramientas. Entonces yo puedo entender que la gente que ha andado arando en el mar y la gente que ha tenido sus surcos torcidos es porque perdieron su visión, perdieron el camino por donde debían de ir, no utilizaron las herramientas que Dios dejó, despreciaron. Un buen campesino no voltea a ver. Pero hay algo tan interesante. Yo encontraba esto, hermano.
que nosotros como hijos de Dios tenemos al mejor campesino, el mejor sembrador, el mejor agricultor. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad para vosotros tierra virgen, pues es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Aren para vosotros tierras vírgenes, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de buscar a Jehová porque Él viene, porque el Señor está a las puertas. Eso dice Oseas 10:12. El Señor está a las puertas. Es el tiempo de buscar a Jehová porque Él dice: hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo voy a terminar con esto. Mientras mis hermanos de la alabanza vienen, yo me debo de preocupar por arar. Haga su trabajo, tome el arado, póngase en el arado. Ahí están los herreros listos para agarrar sus aspas y están desafiladas para agarrarlas los ministros, y entonces van a empezar a limar sus aspas. Y dice la Biblia en Proverbios 27:17 que el hierro con hierro se afila. Entonces ahí a la par de usted hay un hermano hierro, y como usted de hierro también, ustedes se van a tener que afilar, y eso sirve para afilar las aspas. Yo me tengo que poner en mi arado, yo me tengo que poner, yo tengo que estar seguro que mis aspas estén afiladas, yo tengo que estar seguro que el buey está al frente y que el buey va a empezar a trabajar, el buey va a empezar a jalar. Haga su trabajo. Y dice aquí que cuando nosotros haremos, de arar, no de hacer, que cuando nosotros haremos, Dios se va a encargar de enviar su lluvia sobre nuestra tierra. Cuando tú empieces a arar, sin voltear a ver atrás, pones tu mano sobre el arado y no voltees a ver atrás. Cuando venga el tiempo, porque no todo el tiempo se ara la tierra, Dios va a enviar esa lluvia sobre nosotros, una lluvia fresca, hermano, de unción sobre nuestra tierra. Va a caer, va a caer. Y entonces toda esa tierra va a quedar pero fértil, lista solo para que cuando caiga la semilla, pum, empiece a dar su fruto. Y es trabajo de nosotros hoy. Entonces aquí hay muchos, aquí todos somos campesinos. Si usted es campesino, aunque haya venido de la ciudad, como muchos dicen cuando vienen aquí, ¿verdad? No quieren decir que salieron de su pueblito. Venimos de la capital. Pero usted es campesino, usted es campesino de Dios, que ha puesto su mano sobre el arado. Y ahora dice el Señor: tome su arado, no voltee a ver atrás y deje que los ministros le ayuden a hacer la obra para la cual Dios lo llamó, a perfeccionar esa obra. Y llega el tiempo en el cual entonces la lluvia fresca empezará a caer. La lluvia viene, la lluvia, hermano, el Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, pero también envía su lluvia temprana y su lluvia tardía.
habla del sembrador y dice que el sembrador nunca deja de sembrar de día, que entonces ponga su semilla. Y si en la tarde, también que lo haga, porque no se sabe cuál es la que va a dar fruto al final. Pero usted no deje de trabajar. Eso sí, no va a ser con esfuerzo humano, porque para eso Dios dejó a los ministros, dejó a los bueyes, dejó a los herreros y dejó a los expertos, para que le ayuden a usted a trabajar la tierra, la cual Dios ya le dio para conquistar, empezando por esta tierra. Amén. Vamos a ministrar esta palabra y yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Es tiempo de seguir arando. Ya alguien vino antes por usted y Dios abrió el surco y le dijo: aquí te voy a poner, y aquí el Señor lo ha puesto a usted para que usted empiece a arar. No se desvíe, no se desvíe. Y vamos a ver la cosecha, vamos a ver el fruto de su siembra. Al final del tiempo, al final, hermano, cada uno se va a tener que parar en su surco y ver qué tan recto. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado por praderas y ha visto cómo los agricultores siembran, pero aquello pues, se ve tan recto, esas líneas, hermano. Es tan tremendo, porque no voltean a ver atrás. Y yo pienso como el que siembra, dice que él siembra con esperanza de un día ver el fruto. Y yo pienso que usted ha estado sembrando. Yo quiero pensar eso. Yo quiero delante de Dios pues decirle esto. Va a ver el fruto usted. Dios lo ha puesto a arar a usted en un lugar donde Dios lo puso. Ahí Dios lo tiene. No desprecie al ministro, porque no vaya a ser que lo mande o que usted vaya a arar a otro campo y al final usted no termine viendo el fruto de su trabajo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Hoy haremos. Agarre su arado. Aquí hay herreros, aquí hay bueyes, pero aquí hay expertos que en algún momento le pueden dar una palabra de parte de Dios para que usted pueda trabajar y lo pueda hacer con gozo, y usted pueda disfrutar también al final de la siembra el fruto de su cosecha. No menospreciemos las herramientas que Dios nos ha puesto en nuestro camino. No las menosprecie. Dios se las puso en su camino y Dios se las dio porque usted tiene un trabajo que hacer. Yo hoy le enseñé acerca de arar, pero aquellos que en algún momento menospreciaron esto tendrán sus consecuencias. Pero que usted con gozo, con alegría pueda ver el fruto de. Déjeme entonces orar y bendecirlo en esta oportunidad. Que Dios se encargue de que su palabra quede plantada en su corazón hoy. Usted es buena tierra. Usted es buena tierra. Usted es buena tierra. Y Dios ha decidido sembrar en usted. Y le ha puesto aquí las herramientas para que usted haga bien su trabajo. Vamos a trabajar la tierra. Vamos a trabajar nuestra tierra, pero que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo. No obligados, como en el tiempo de Saúl, no obligados a arar. Que se lo haga con gozo, con alegría. Déjeme ministrarlo, déjeme orar por usted en esta hora. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, yo te doy gracias. Levante sus manos donde está y déjeme bendecirlo.
Yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que tú me has dado. Gracias, Señor, por esta tierra, Señor, donde has estado sembrando. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque con alegría, con gozo, Señor, han tomado su arado y han estado trabajando su tierra. Por cuanto no han menospreciado tu palabra, por cuanto no te han menospreciado a ti, Señor, ellos verán el fruto de su trabajo, Señor. Ellos verán con sus ojos, Señor, la cosecha que tú, Señor, planificaste, la cosecha que tú designaste para cada uno, Señor. No importa el tiempo que hayas estado arando, cuando el Señor trae su lluvia, cuando el Señor trae su bendición, recíbela con agrado. Recíbela con agrado, porque viene el tiempo en el cual verás con tus ojos, amado hermano, cómo Dios recompensa a aquellos que con fidelidad han tomado su arado sin voltear a ver atrás y se han esforzado para hacer la obra, pero sobre todo para trabajar la tierra que Dios les dio. Hay fruto, hay recompensa a tu trabajo, hay recompensa para ti. Pero no menosprecies lo que Dios te dio. No menosprecies lo que Dios te ha estado dando. No menosprecies la bendición que Dios te ha dado de tener en tus manos las herramientas, de contar con las herramientas, con lo necesario para que tu trabajo sea fácil. En esta tarde, digámosle al Señor: Señor, yo no voy a menospreciar, Señor. Yo no voy a menospreciar, Padre Celestial, las herramientas que me has dado. Voy a aprovecharlas. Yo voy a aprovecharlas, Señor, para que al final, Señor, de mi trabajo, al final de mi carrera, del surco, Señor, que me has enviado a abrir, Señor, venga tu lluvia fresca, que la semilla sea plantada y que nosotros veamos cómo esa semilla se reproduce y cómo esa semilla empieza a dar fruto y cómo nosotros vemos la cosecha, Señor. Tiempos en los cuales el Señor está enviando su cosecha. Tiempos en los cuales el Señor está enviando a este lugar un tiempo de refrigerio, un tiempo en el cual aquellos que han estado arando, aquellos que se han preocupado por arar la tierra, verán la recompensa y verán el fruto del trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ministra, Señor, los corazones de tu pueblo. Ministra hoy, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Señor, haz que nosotros, Señor, que somos tierra buena, haz que nosotros, Señor, los cuales tú has labrado con tus propias manos, Señor, podamos reproducirnos, Señor, y podamos dar, Señor, el fruto que tú estás esperando, Señor, por cuanto somos tierra buena, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias por los ministros, Señor. Gracias, Señor, porque tú los dejaste, Señor, y tú nos los has dado para bendición, Señor, para que nuestro trabajo, Señor, sea, Padre, eficiente, pero para que nuestro trabajo también sea de tu agrado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, bendito Dios. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, en esta hora. Que tu palabra, Señor, encuentre cabida, Señor, en los corazones de tu pueblo. Que tu palabra, Señor, la cual hoy compartimos, quede sembrada en esos corazones. No al menosprecio,
no al menosprecio en el nombre de Jesús. Porque no menospreciaremos a los ministros que tú nos has dado, Señor. Porque no vamos a menospreciar las herramientas que tú nos has entregado para hacer nuestro trabajo con gozo y con alegría, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hora. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor, obres en cada uno de ellos. Que tu Padre Celestial hagas en cada uno de ellos, Señor, un trabajo especial, Señor, para que esta tierra, Señor, al final, Señor, se convierta en una tierra fructífera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno. Te pido, Señor, que lo lleves a casa con paz.